Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. La paz del Señor con ustedes. Si después del nacimiento fuiste hecho esa imagen y semejanza de Dios mismo, y todo lo que Dios tiene, fidelidad, el fruto del Espíritu, bien claro, amor, paz, gozo, todo eso, tiene que salir de ti, llueva o truene. Pero si únicamente lo crees, sale. Si tú no lo crees, no sale. Entonces tienes que creer lo que Dios te ha hecho, en lugar de estar creyendo lo que has sido por muchos años. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Capish? Miran la vida nueva. Así que no más fruto de conocimiento del bien y del mal. Solamente del bien. ¿Capish? Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Hoy en día los hombres mucho dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh, man. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, quieren alcanzar la perfección por medio de obras. ¿Ya? Y como no lo alcanzaron, se rindieron. ¿Qué quieren hacer? Dicen, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y ofrecen un ayuno para hacer cosas. O para que me santifiques más. Vamos a orar para que Dios nos libre del pecado. Cosas así, muy religiosas, con apariencia de santidad todas ellas, pero creen que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y siguen ofreciendo sacrificios bajo la ley para alcanzar ayuda para el oportuno socorro según las necesidades de cada uno. Entonces esos ya no son así como, ya no es fe, es estoy haciendo esto para que tú me des algo. Eso es, ¿cómo se lo puede llamar? Un trueque, hay otra palabra diferente. Soborno. Convenenciero igual, eso es, te estoy dando esto, te estoy dando un ayuno para que tú me des algo a mí. Te estoy dando unas oraciones para que tú me des esto. Te estoy dando, me voy a portar bien unos días. Sí. Mientras venga lo que pide. Porque el hombre sabe que tiene que portarse bien, nada más que no cree que pueda portarse bien todo el tiempo. Unos días sí, toda la vida, quién sabe. No, sí, para mañosos los hombres, ¿ah? Ahora, por eso no pueden hacer perfecto, esas obras no. Los ayunos, los retiros, las diferentes cosas que hoy en día los hombres se inventan para purificar a la gente, nunca van a poder, no han podido, no van a poder.
La única forma que yo puedo alcanzar, o cualquiera puede alcanzar la perfección, es por haber creído que fue hecho perfecto por el Padre. Únicamente así, sin hacer nada terrenal, ningún tipo de trueques, sino simplemente fe. Semilla de fe. Yo te hice perfecto, fuiste hecho perfecto para siempre. No un año, no una semana, no 20 años. ¿Para cuánto tiempo fui hecho perfecto? ¿Creen eso? Perfecto para siempre. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, amén. Esa es una garantía que te hace cruzar el velo de la muerte todavía, porque cuando Dios habla de esa manera, el tiempo de Dios no se acaba con la muerte de un hombre, sino es para siempre. ¿Nos entendemos? Es difícil eso está muy papita, está muy fácil la vida santa para creerla. ¿Sí? Por eso, porque es demasiado fácil, el hombre dice, no, espérame, aquí tiene que haber gato encerrado. Tenemos que hacer algo para alcanzar la vida eterna diferente. Camarada, te la dieron y no para un día. Lo exacto. ¿Por qué? Porque mientras el hombre sea carnal, los pensamientos del hombre nunca van a ser los pensamientos de Dios. Pero cuando tú eres espiritual, los pensamientos de Dios y los tuyos son uno solo. ¿Por qué? Dios te ha dado el privilegio de ser hecho uno con Él. No puede ser uno con Él y tener pensamientos diferentes. Eso estaría corrupto también. Sí, es que referente a eso del ayuno, a mí me lo explicó como dice en Isaías 58, cómo debe ser el ayuno. No solamente así como tú dices, de que muchos hacen un ayuno. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Pues ahí lo explica bien en el 58. Dice de que tienes, por ejemplo, cuando darle el pan al prójimo. Que compartas tu pan con el hambriento. O sea, como lo que dice, como lo dijo Jesús, de que no me vistes desnudo, me vestiste, me viste descalzo, me pusiste zapatos, me viste con hambre, me viste de comer. Ese es el ayuno que nos está pidiendo ahora. Ese es el ayuno que Dios nos pide. O sea, que compartas tu pan con el hambriento, que si miras a la viuda del huérfano con necesidades, les ayudes, que libres a los cautivos. En fin, montones de cosas que están escritas ahí que Dios enseñó al respecto de lo que realmente es un ayuno. Hoy en día se dejan de comer un día, una semana o 40 días, pero no dejan de pecar. ¿Sirve de algo? ¿Ah? A mí me dieron una regañada porque un día estuve predicando y dicen varias prédicas que dicen ayuno de iniquidad. No, espérate, ese ayuno no es bíblico. Así me dice, no es bíblico. ¿Cómo que no es bíblico? No, el pecado no se come. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se bebe? Sí se tiene que ayunar, pero no para alcanzar justicia. Ayuno es parte de nuestra vida cotidiana, simplemente para mostrar que no dependemos de los alimentos de esta tierra, sino de la voluntad de Dios. Diferente propósito. ¿Sí? Aunque la gente le atribuye muchos poderes al ayuno, en realidad es simplemente negación como dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, no una dependencia de los alimentos diarios, sino mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que ame a mi prójimo. Eso no quiere decir que no vas a ayunar. El ayuno tiene su función en el cuerpo físico, para que tu cuerpo físico no esté acostumbrado. Cuando quieres ayunar, lo primero que piensas es ¿qué? Mi café. No voy a aguantar. Son muchos días, o es un día, o son muchas horas. Y luego, piensa inmediatamente en la comida. Voy a tener que dejar los tacos, las tortas, los pambazos, los tacos de chivo. ¿Sí?
para eso, ese es el ayuno es físico, tiene efectos físicos sobre la persona. Que no tengas una dependencia, que no te hagas glotón, en otras palabras. Que aprendas a tener una garganta controlada, por no decir apetito. Pero ya daremos de eso. En fin, con todo y eso, lo que Dios está buscando, la vida diferente que Dios nos ha dado a nosotros, es esta nueva, la del Espíritu. Eres Espíritu, naciste del Espíritu Santo, eres Espíritu y es la vida que tienes que vivir. Vivir espiritual hoy en día en esta tierra es muy desconocido, porque el hombre cree que es espiritual porque ora, es espiritual porque lee la Biblia, es espiritual porque ayuna, es espiritual porque se levanta a las 4 de la mañana y se va a la congregación a orar. Espiritual es vivir por el Espíritu. Eso significa que únicamente haces las obras del Espíritu en toda la forma de conducta y por amor. ¿Sí lo miran? No está muy difícil de ver, ¿o sí? Porque ¿qué es espiritual? Espiritual es amar a tu prójimo. Espiritual es vivir en gozo. Espiritual es vivir en paz. Vivir en el Espíritu es vivir en paz. Vivir en el Espíritu es vivir en amor. Vivir en el Espíritu es vivir en paciencia. Vivir en el Espíritu es vivir en benignidad. Vivir en el Espíritu es vivir en fidelidad. Vivir en el Espíritu es fidelidad. Ya lo dije, ¿verdad? Bueno, todo el fruto del Espíritu, eso es ser espiritual. Vivir. Mansedumbre. Temeroso de Dios es ser espiritual. Ahora en día ser espiritual es hacer diferentes rutinas carnales, religiosas, cada una de ellas. Pero no amar a tu prójimo. ¿Sí? Ser espiritual es amar como Dios ama. Eso es vivir en el Espíritu o por el Espíritu. ¿No está difícil? ¿A que no? Pero ya hoy en día espiritual, se imaginan, ahí va una en el aire. Que se mire. ¿Sí? Lo espiritual se ve en la forma de conducta reflejada a través de tus acciones. Tú puedes decir es espiritual o ese camarada es espiritual porque ama a su prójimo. O es espiritual porque es bien paciente. ¿Sí? Es espiritual porque es fiel hasta la muerte. Se están ordenando las cosas, ¿verdad? ¿Ya quiere el micrófono? Tengo una pregunta porque oigo también los brujos usan mucho eso, que ellos también son espirituales. Usan mucho esa palabra. ¿Cómo sería eso? Eso es diferente forma. Eso sí son, sí se transforman. O en asuntos, pero eso ya es por medio del satanismo o que porque salen de su cuerpo. Uh-huh. Eso es espiritual en el mundo de ellos. Y porque cuando habla de la carne y del espíritu, mucha gente piensa que porque nos mira, que si yo digo yo soy espiritual porque Dios me hizo espiritual, y muchas veces dicen, pero yo te estoy mirando. Yeah. Así lo confunden. Cuando Jesús caminó en la tierra lo miraban tan común y corriente como cualquier otro hombre. Yeah. Sin embargo, era el Espíritu de Dios caminando en la tierra. Ellos creen que porque es uno espiritual ya no se tiene que ver uno. No, eso es muy terrenal. O sea, si un hombre piensa que porque eres espiritual ya no te miras, eso no es real. No estamos hablando de espiritual, de hacerte espíritu físicamente. O sea, solamente si Jesús viniese y fuese raptado, entonces sí te transformarías en espíritu. Porque lo que estamos hablando aquí, el trabajo del Espíritu, el Espíritu Santo es espíritu y no se ve, ¿verdad? En nosotros, el Espíritu Santo, ¿cómo es visible? ¿Cómo yo voy a decir que soy espiritual? Jesús lo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos tú conoces quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Quienes son en el Espíritu y caminan en el Espíritu y quienes no. Las acciones nuestras dan testimonio de quién y cada quien es o cómo es. Porque estamos en la tierra. Somos del Espíritu, pero habitamos en el templo carnal. Este templo es usado para que lo bueno sea hecho.
Sí, porque si no, si necesitamos este templo carnal para hacer las buenas obras. ¿Cómo yo voy a trabajar y tengo dinero para bendecir a alguien si soy espíritu? ¿Cómo voy a darle un abrazo así con todo el corazón a una persona si soy espíritu? ¿Cómo voy a dar consejo? Estoy en el mundo, no soy del mundo, estoy en el mundo porque aquí es donde me puso Dios para hacer un trabajo. Dios no me puso aquí nada más para venir de guapo. Él me puso aquí con un propósito señalado. Yo no soy de aquí, pero estoy aquí. Y estoy aquí para un propósito. Jesús no era de aquí, pero vino aquí con un propósito. Sí, pertenezco a Dios. Este templo es simplemente mi lugar de habitación para que yo pueda hacer las diferentes obras terrenales que en esta tierra se pueden hacer. O sea, la forma, por eso estoy en este templo. Este templo es para que yo pueda manejar, para que pueda ir a algún lado, para que pueda hacer lo bueno en esta tierra. Porque si yo salgo de este templo, ya no me van a ver. Si yo salgo del templo, el templo se queda tirado y a mí ya no me ven. ¿Cómo voy a hacer lo bueno? Entonces ahora ven que este templo que nos fue dado, no nos fue dado para que nosotros nos entreguemos a las concupiscencias del templo, sino para usar el templo para hacer lo bueno. Sí, entonces, así entendemos y queda bien claro que no somos de aquí, venimos acá, nos mandaron acá con un propósito. Teníamos que nacer de una mujer como Jesús nació de una mujer. O sea, ¡pum! No, nació. Aún desde que antes que naciera, Dios ya lo conocía ahí arriba, vino, nació, creció, cumplió su propósito y se fue. Era Jesús antes, sigue siendo Jesús ahora. Nosotros también existimos antes, porque debido al proceso que pasamos no sabemos lo que exactamente éramos, pero por eso está la Biblia. En la Biblia está escrito lo que nosotros éramos antes y el propósito para el cual nos trajo aquí en la tierra, para destruir las obras del diablo. ¿Miran? Extraterrestres. Al rato van a decir, ese camarada no es de Dios. Dice que somos extraterrestres. Pues no somos de acá. Venimos de otro mundo. Nacimos en esta tierra. Les guste o no les guste, venimos de otro lado. Entonces, es lo que somos. Ahora entiendes por qué no puedes dejarte llevar por los deleites de la carne, los deleites de este templo. Si el templo te gobierna a ti, eso no es real. ¿Verdad que no? Tan chamucado. Entonces, por eso es que las obras, los sacrificios no pueden hacer perfecto, pero por medio del nacimiento sí fuimos hechos perfectos. Por eso hoy en día los hombres creen que no son perfectos porque han hecho de todo. Han ayunado, han orado, se han ido al monte, se apartaron. Los monjes, el otro día estaba mirando un grupo de monjes por allá en la Rusia, están en una isla, puros hombres allá apartados para Dios, para perfeccionarse, para estar alejados, al grado de que no dejan entrar mujeres para que no ser tentados a esa isla. Así no van a poder perfeccionarse. Tiene duro trato contra la carne y esas son las religiones más peligrosas porque tienes duro trato con la carne y te abstienes, no, te pones firme, pero está buscando perfeccionarse por medio de las obras. Yo nací en esta ciudad, en medio del pecado y la inmundicia, y allí fui hecho perfecto. Sin necesidad de irme a una isla de los hombres solos. Allí me dejó el Señor, no me llevó a otro lado. Allí me instruyó, ahí me preparó, ahí me ha estado enseñando y ahí sigo estando. En esta tierra de inmundicia e iniquidad. Pero nací luz. ¿No?
un más excelente camino. Jesús es luz, yo soy luz, somos compatibles. ¿Tú qué eres? ¿Ah? No por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Imagínate, eterna redención. Ahora, allí es donde los hombres se equivocan y dicen una vez salvo y para siempre salvo, porque por un lado como que medio entienden que es eterna redención, pero por otro lado no creen que tienen la vida muerta al pecado. Entonces, si tú naces de Dios y crees lo que eres espíritu y que de ahí naciste y tus frutos son diferentes, tú sí tienes eterna redención, como flecha. Pero el problema ahora es que creen que son salvos mientras viven esclavizados al pecado por su propio deseo. Allí no. Pero si tú naces del Espíritu y crees que eres espiritual y produces frutos espirituales y eres incorruptible, no hay ninguna ley en contra de eso. Sí, eres salvo una vez y para siempre. La diferencia está en cómo entienden las cosas. Por un lado entienden que son salvos, por otro lado entienden que no pueden dejar de pecar. Es contradictorio. No puedes ser salvo pecador. Pero eso es por la misma mente entenebrecida que se tiene hoy en día, por los mismos predicadores que también tienen la mente entenebrecida, que instruyen al pueblo a caminar en iniquidad y también haciéndoles creer que van camino al cielo. Eso es una fe falsa. Fe y frutos de fe. Yo creo que nací del Espíritu, vivo una vida incorruptible por medio del Espíritu. ¿Por qué? Fácil. El Espíritu no produce lujuria en mí. Y si en un momento dado la lujuria quisiera venir, inmediatamente el Espíritu, cuidado, eso no está bien. Vete de mí, Satanás. En otro tiempo, cuando la lujuria quería venir, haz de cuenta que éramos uno solo. Véngase para acá. Sí, haz de cuenta que le echaban leña al fuego. Ahora, por causa de que nací del Espíritu, cuando el pecado quiere venir, inmediatamente se levantan las advertencias. Eso es pecado, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no son cosas que el Espíritu desea. Eso es lo que nos hace a nosotros incorruptibles y es por causa del mismo Espíritu de Dios en nosotros, el cual constantemente está advirtiendo de las diferentes maldades que en la tierra hay o iniquidad, y eso ocasiona que siempre esté pecado ahí, pecado ahí, pecado ahí, pecado acá. ¿No han mirado esas lucecitas rojas? No son realmente luces rojas, es advertencias. El Espíritu está diciendo eso no está bien y ya te limitas. Pero esa es la vida y el Espíritu. El Espíritu Santo siempre te está guiando a hacer lo correcto. Entonces, esa es la vida que como hijos de Dios, y es bien fácil de vivirla porque ya no vas caminando como a tientas, sino vas caminando y el Espíritu te va apuntando. Esos son pecados. Eso es pecado. Aquel también. Y ya no te va produciendo deseos de pecado, sino te va produciendo deseos de justicia. Así es como tú te practicas todos los días. Y por eso el Espíritu Santo constantemente está diciendo pecado, 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 para que tú vayas sabiendo cuál es pecado y ya después tú ya te apartas por la misma práctica que has tenido y por el deseo en tu corazón, el cual es agradar al Padre. Hijos del Dios viviente. Qué vida tan rica. No se ha vivido por la misma falta de conocimiento, por la incredulidad, por las instrucciones diferentes. Hay un asunto que yo me he encontrado mucho, es que así dice el predicador y leen en la Biblia y ven que la Biblia dice diferente, pero aunque la Biblia dice diferente, le hacen caso al predicador.
No es así. Si la Biblia dice diferente que el predicador, el que está mal es el predicador, no la Biblia. Hoy en día han cambiado muchas Biblias para que quepan de acuerdo al predicador, pero eso es ilegal, eso es en contra de Dios. ¿Nos entendemos? Porque el predicador tiene la fama de que está bien. ¿Sí? Como por ejemplo allá atrás, los hijos de Elí. Quiero carne antes de que la cocines, y si no, te la quito a la fuerza. ¿Qué dices? No, pues ten. ¿Qué hacen ahora? Aquí el pastor soy yo y aquí se hace lo que yo digo, y si no, váyase. Hijos de Elí predicando. ¿Nos entendemos? Eso es fruto del Espíritu. Espíritu Santo. Dios es el Señor, Él es la cabeza. Nosotros como cuerpo nos sujetamos a esa autoridad. No hay grandes, no hay chiquitos, todos somos iguales. Y como dijo el Señor mismo, por amor a vosotros me santifico. Es lo que se tiene que pensar mucho. No es simplemente tu vida, es tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tus hijos y la vida de tus hermanos, la que puede ser perjudicada por un pecado tuyo. Ya no eres tú solo. Y si amas a tu prójimo, te vas a cuidar todavía mucho más. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, hay peligro, por ejemplo, no únicamente en mi propia vida, la vida de mi esposa, de mis hijos, la vida de ustedes. Todo por un pecado. Ya no se trata de uno, ¿verdad? Nunca se trata de uno. Nunca se trata de mí. Jesús no vino por él. No vino para él quedar bien con el Padre. Él vino por nosotros. Nosotros no nos santificamos por nosotros mismos, sino por los demás. Eso representa un amor todavía mayor, porque, si me santifique yo, los demás que se quemen, men. O sea, eso no es amor. ¿Quién va a desear que su prójimo se queme? Solamente los que no aman. Y los que no aman no han conocido a Dios. También se van a quemar si no se arrepienten. Pero es por eso que cada uno de nosotros tiene que cuidar su propio camino. No sé si han leído en los Salmos, líbrame, Señor, de pecar en frente de los gentiles, o en frente de los inconversos. O sea, de ser mal testimonio en alguna manera, aún aquellos que no te conocen o que aún no conozcan que yo te sigo. O sea, nuestra forma de conducta como hijos de Dios siempre tiene que ser ejemplar. Nunca nada más buscando agradarse a uno mismo, sino siempre buscando agradar a Dios, renunciando aún a su propia vida, sus propios deseos, sus propios anhelos, sus propios gustos, sus propios apetitos. Tal vez quiero comer esta comida o lo que sea, sino se está buscando vivir una vida agradable a Dios y sin serle tropiezo a nadie. Porque luego muchas veces sale, no, pues, ¿para qué les pecado? Necesita aprender de Dios, ¿verdad? Con sus cosas. Eso no enseña que realmente se ame a alguien, sino que si a qué le hace pecado, lo dejo por amor a Él. Porque para mí no me es pecado ni comérmelo ni dejarlo. Pero a Él sí, entonces lo dejo. ¿No entendemos? ¿La ven clara? Cuanto más la sangre de Cristo, versículo 13, nos habíamos quedado. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está algo que necesita ser limpiado. Una de las cosas más corruptas que me he encontrado en el pueblo de Dios es la conciencia. Las conciencias. Y aquí también miramos claramente, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuáles son las conciencias corrompidas? Las conciencias corrompidas son las que creen que por medio de acciones te puedes limpiar. ¿Sí? Por ejemplo, si agarras una Virgen de Guadalupe o una María o algo y la dejas caer y piensas que algo va a pasar, la conciencia está cauterizada todavía a que ese ídolo es algo, cuando no es nada. Si un gato negro se te atraviesa, también. La conciencia está muy cauterizada a las diferentes doctrinas, culturas, no puedos, según el mundo. Y la conciencia tiene que ser liberada para que pueda vivirse la vida perfecta, porque incluso cosas que no son pecado, cuando la mente está corrompida, la conciencia está corrompida, son pecado. ¿Sí? La conciencia es una de las áreas que muy poco se le toca. Yo no he escuchado predicaciones, no es que me la pase escuchando, pero he escuchado unas que otras, sino no he escuchado predicaciones de la conciencia, cómo puede ser limpiada en realidad. Para no serle tanta emoción, simplemente, ¿qué dice allí? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién? ¿Con qué? ¿Cómo? La sangre de Jesucristo. ¿Has sido tú limpiado con la sangre de Jesucristo? Entonces tu conciencia fue limpiada. Lo único que te falta es que creas que ha sido limpiada. Y tienes que atacarla. Tienes que ir en contra. No me cubro con la sangre de Jesús. Eso no es bíblico. O sea, alguien se lo inventó, a la gente le gustó, porque a la gente le gustan los rituales, y me cubro con la sangre de Jesús, y ya, estoy cubierto. La sangre de Jesús no es un manto. La sangre de Jesucristo es la que te limpia de todos tus pecados, la conciencia, la carne, todo te lo limpia así, el espíritu, el alma, te lo deja todo. La sangre de Jesucristo te santifica. ¿Ok? Te limpia de todos los pecados, te deja como un blanca nieve. Si cree, el momento en que cada uno crea. Porque allí ustedes mismos vayan y denle pensamiento, porque hay muchas cosas que no son pecado, pero que dentro de la mente o de la conciencia pecaminosa o la conciencia corrompida hace pecado al que cree. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los sabadistas. Su mente de ellos está corrompida que tiene que ser sábado. ¿Ok? Y si tú no guardas el sábado de la forma de ellos, eres un pecador. ¿Ah? Aunque ellos estén pecando en sábado, pero el guardar para ellos el día es el santo. Entonces, el que tú hagas actividades en ese día, para ellos tú eres un pecador. Y esa conciencia está corrompida. ¿Sí? Por ejemplo, igual, o los pantalones. El que la mujer use pantalón. Hay mucha gente hoy en día con la conciencia corrompida de que, no, la mujer no puede usar pantalón. Y cuando mira a una mujer usando pantalón, ya es una pecadora. Esos son unos ejemplos. ¿Sí? O para otros el bigote. Ese no está rasurado. Es un pecador. O para otros la corbata.
¿sí? O para otros que no se ponga la kipa. En fin, hay muchas cosas. O para otros que comas carne de marrano. ¿Sí? Hay muchas cositas dentro de la religión. Doctrinas mismas, hechas por mismas congregaciones pequeñas y grandes, se vuelven, cauterizan la conciencia, porque es bien fácil. Una de las cosas, la maldad siempre va a cauterizar la conciencia. Cristo la liberta, la limpia. ¿Sí? La maldad no, la cauteriza. Cuando tú sabes que tu conciencia está cauterizada cuando tú estás plantado en algo y no sales de ahí. Ni aunque te echen maíz. ¿No entendemos? No se da cuenta, no lo ve, porque de acuerdo a su conciencia, yo estoy bien. Como este señor que les puse el mensaje, en su mundo, en su conciencia, él está bien. Y se surte a todo el mundo, pero aquí el que está bien soy yo. Hay demasiado ahí, y pónganle mucho así, por eso Dios viene a limpiarte la conciencia y hace todas las cosas puras. ¿Por qué? Porque estoy en el Espíritu. En el Espíritu es puro. Las obras de la carne y las obras del Espíritu no van juntas. ¿Nos entendemos? Porque la gente, no, entonces está diciendo que todo es puro. En el Espíritu, no. Lo del Espíritu es puro. Si no es una obra del Espíritu, no es pura. Son dos, haz de cuenta que son dos diferentes mundos. Espiritual y carnal. Cada uno tiene lo que en sí es bueno. Y lo que el carnal, bueno, lógico, es malo, ¿verdad? Pero en el espíritu es bueno. Ahí en la conciencia hay que darle, primero que nada hay que creer, porque hay muchas cosas, la conciencia cauterizada es la religión, y tal vez lo experimentaron en otro tiempo, la atadura de la religión. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer aquello, o haz esto, haz aquello, haz aquello. La conciencia cauterizada también significa los mandamientos. No robarás, no adulterarás, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y ahí estás y quieres agradar a Dios por medio de esa obediencia. Y no por una obediencia carnal esforzada y no por medio del Espíritu. Cuando esas cosas por el Espíritu producen solas. Cualquier mandamiento a fuerzas. Es que la vida en el Espíritu es diferente. En nada es similar a la vida religiosa o carnal que hoy en día se vive. Porque la vida en el Espíritu es deleitable. O sea, tú puedes disfrutarla, ¿Ustedes han experimentado la libertad aquí? ¿Se sienten libres en cuanto al Evangelio? Y eso viene por la misma parte de que la conciencia ha estado cada vez siendo más limpia. Pero si tú crees que Cristo la limpió completamente, muchas cosas se pueden caer ahí. Cualquier cosa que esté estorbando en tu camino se puede caer. Porque el mal lo busca. Una de las cosas que el mal lo busca es cauterizar la conciencia y utiliza la religión para cauterizar a la conciencia. Fíjate, la conciencia está tan cauterizada que hace creer que una imagen de yeso pueda hacer algo. Es idolatría, pero proviene por causa de la cauterización de la conciencia que ocasiona que el hombre piense que ese pedazo de yeso o de metal puede guardarlo. Imagínate qué cauterizada. Para algunos es cosa muy pesada, pero solamente Cristo puede limpiarla y librarte bien completamente de ahí. Incluso hay cosas que tú puedes considerar que son pecado, que no lo son. Porque Dios no quiere que vivas una vida esclavizado bajo no toques, no hagas, no mires, no gustes. Él no quiere esa vida. Él quiere que tú vivas una vida libre. Una vida libre donde tú hagas lo que tengas que hacer
no por los rudimentos de la carne ni la religión, sino por el Espíritu. ¿Nos entendemos? Mira la diferencia. Esta vida es mucho mejor porque ya no es, no, tú no puedes hacer eso, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello tampoco, aquello lo puedes hacer. Yo lo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esa es libertad. Sí. Por amor, yo puedo hacer todo, pero no me edifica todo. ¿O sí? Entonces, estamos hablando de una vida sabia, donde yo voy haciendo lo que me edifica, no lo que quiero. Lo que me conviene, no lo que puedo hacer. ¿Sí lo entendemos? No comes pan en balde. ¿Sí? ¿Sí la ven? Entonces, ese es la vida nueva en Cristo. Ya no tiene que estar un predicador encima de ti. Tienes que hacer esto. Ya nadie tiene que ponerte en disciplina. ¿Sí? Si alguien tiene que ponerte en disciplina, para mí eso es como que no quieres. Y este camino no es que no quieres. Sí, si tú estás aquí es porque quieres. Si no quieres, no es lugar para ti. Pero si quieres, tú vas a hacer lo que tienes que hacer porque es tu propia alma. Y tú te cuidas a ti mismo porque no me conviene a mí decir mentiras porque yo sé qué pasa con los mentirosos. Tienen su parte con el lado que arde con fuego y azufre. No me conviene. ¿O sí? ¿Me conviene adulterar con la mujer de mi prójimo? No, porque los adúlteros van a arder en el lago de fuego también. ¿Me conviene la idolatría? La avaricia, el chisme, los pleitos, los celos. No me convienen. ¿Las qué? ¿Las iras? No me convienen. No es que no pueda hacerlas. ¿Puedo ir al baile? ¿Está cauterizada todavía ahí? ¿Puedo? ¿Me conviene? No. ¿Sí lo entendemos? ¿Y por qué no me conviene? No lo hacemos. O nada más en eso que dice se puede ir al baile, no todo me conviene. Y me pasó hace un tiempo que una persona me invitó y yo le dije, no voy, Leo, no me gusta. Dice, ¿por qué? Le digo, una vez que no me gusta, le digo, no me conviene. Dice, ¿por qué no vas? Dice, no vas a ir a pecar. Le digo, ok, no vas a ir a pecar, le digo. Dice, eso está en la mente de uno. Y eso es lo que yo le dije. ¿Y qué voy a ganar yo ahí? ¿Qué me edifica? ¿Qué gano? Le digo, nada. Dice, no, pero es que eso no es un pecado. Dice, eso está en la mente. Le digo, ok, le digo, puedo, pero no me conviene. Le digo, porque no voy a ganar nada. Le digo, ¿qué vas a hacer ahí? Le digo, ¿qué hay ahí? Le digo, pecado, entonces, ¿qué vas a ir a hacer ahí? No, le digo, no todo me conviene. Sí. ¿Me va a santificar más? No, pues no me conviene, le digo. Entonces, así se tienen que mirar las cosas. Si no me santifican, no las hago. O sea, esa es la ley nuestra. Si me santifican, las hago. Si me edifican, las hago. Si no, no las hago. Ahí tienes la libertad en tus manos. Bienaventurado el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque muchas veces por causa del deseo puede ir y hacer lo malo. Ya no me hace nada. Y si te hace. Porque muchas veces el hombre por su propio deseo aprueba cosas que no tiene que aprobar. ¿Sí? Y eso ocasiona que se contamine a sí mismo.
no pasa nada. Esa palabra es bien peligrosa. Sí pasa algo. Entonces, lo que estamos buscando aquí es la vida nueva, ya no una vida donde se buscaba todo el tiempo hacer cosas para Dios, para alcanzar la santidad. Dios nos ha hecho santos. Ahora producimos obras de santidad por causa de lo que fuimos hechos. No estamos haciendo obras muertas para alcanzar algo. ¿Nos entendemos? Por causa de que Cristo limpió nuestra conciencia, antes se pensaba todo el tiempo. Por ejemplo, los católicos tienen que aventarse una manda e irse de rodillas tanto espacio para que les contesten una petición. Y si las contestan, es que me fui 2 millas de rodillas, papá. ¿Sí? Es que dejé de beber, ¿cuántos? 5 meses. ¿A dónde está el poder de Dios ahí? Si no es más bien la gloria de los hombres esponjándose por sus propias fuerzas. Por eso Dios limpió las conciencias para que no, dice, de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Mira la diferencia entre obras muertas y el Dios vivo y obras vivas. ¿Cuál es? Obras muertas versus obras vivas. Ejemplos. ¿Ah? Pues sí, ¿no? Obras muertas, obras vivas. Ejemplos. Sí, pues yo, dámelas. Obras muertas, obras vivas. Ok, vámonos con el área cristiana primero. Vamos a empezar por retiros. ¿Para qué hacen los retiros hoy en día? Para santificarse y dejar de pecar. Esa es una obra muerta porque Dios ya te santificó y destruyó el pecado de ti en un solo día. Un solo sacrificio hecho una vez para siempre. Los retiros son obras muertas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los usan como una excusa para que las personas tengan un encuentro con Dios. Y los que están yendo son los cristianos. Y si Dios no le da a una persona el privilegio de conocerlo, se puede ir a 1000 retiros y uno y no lo conoce, no lo encuentra. Hay testimonios de gente que en los retiros encuentra a Dios porque lo buscan de todo corazón. Pueden estar en un templo satánico y buscan a Dios, ahí lo encuentran. Porque Dios no está limitado a las mentes religiosas de los hombres. ¿Y quién va a buscar a Dios en el templo satánico? El que está en la piedra de sacrificio. ¡Sálvame, Señor! ¡Me van a matar estos! ¡Ah, raza! Pues sí, porque los otros no van a estar adorando a Dios. Pero este que está a punto de entrar el cuchillo, ese está buscando a alguien que lo salve. No pensó que le iba a tocar ahí. Pero Dios es bueno. Sí, mejor aclararlo, porque ese camarada dice que hasta en los satanistas puedes encontrar a Dios. Son rápidos para la lengua. Ayunos. Señor, voy a ayunar para que me des esto. Voy a ayunar para dejar de decir mentiras. Voy a ayunar para dejar de decir chismes. Voy a ayunar para dejar de mirar pornografía o adulterio o cosas así. Obras muertas. ¿Por qué?
yo soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si hay un problema con el adulterio, la fornicación, la pornografía, el chisme, los celos, la contienda, deja de hacerlo. Es que no puedo. Ahí está el problema, que no crees. Entonces la palabra viva sería creer. Las obras vivas. Estas dos primeras. El retiro, ¿quieres ser libre? Cree. Ayunos para comprar cosas de Dios, dejar de hacer lo malo, solamente tienes que creer. ¿Sí? Oraciones carnales, mientras si hay pecado, pidiendo dejar el pecado, también son obras muertas. Esas son las primeras para los cristianos. Lo único que tienes que hacer es, obras vivas es creer. Creer. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más hacen los cristianos? Y ahí luego viene todo el tipo de cosas que hacen los católicos, todos los sacrificios, todo lo que se hace. Ya ahorita en los cristianos hay muchos, como vienen los famosos talentos, los diezmos, los pactos, vienen demasiadas cosas que hacen para obtener cosas de Dios. Hacen un pacto, no, pues ¿qué quieres de Dios? No, pues quiero esto. Y ya, esa es una obra muerta. No, pues echa tus $1,000 y Dios te lo va a conceder. ¿Quieres que Dios te conceda algo? Simplemente cree. ¿Sí? Voy a dar diezmos para que Dios me dé más. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te las añadirá. Por lo tanto, solamente, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios en la carne? Predicar el evangelio, ir a evangelizar en la calle, vender tacos, pupusas, tortas. Es que son las más famosas, men. Las pupusas son las más famosas. Car washes, lavacarros, cuánta cosa. La obra de Dios. La obra de Dios es que creas en aquel que la ha enviado. ¿Miran la diferencia entre obras muertas y obras vivas? Sí. En sí, lo único que tienes que hacer es creer en Dios. Porque si crees, todo es posible. Y para los que no creen, que sigan inventándose sus formas de comprar privilegios de Dios. Y lo van a seguir inventando. Cada vez inventan cosas nuevas. Se inventan los retiros para comprar que una persona sea libre. Se inventan cada cosa, los ayunos, para las oraciones, las diferentes cosas que estábamos poniendo ahí. Eso es simplemente dentro del grupo cristiano. Para obtener cosas de Dios, cuando de hecho todas las cosas, incluso todavía dejó un versículo que dice, todo lo que pidáis al Padre os lo dará. Cuando ahí dice todo, queda todo. ¿Sí? No está hablando de una parte, estamos hablando de todo. Si digo, si 5 dedos es todo, eso es todo. ¿Cómo lo obtienes? Creyendo. No, sí, la fe muerta también habita mucho aquí, la fe vana. La fe vana es, hoy en día es el conocimiento de la palabra. Eso ocasiona que la persona crea que cree, pero creer y saber no es lo mismo. Señor, bendito Padre, muchas gracias, Dios eterno, por tu palabra que nos has dado. En el nombre de Jesús, encomiendo a cada uno, Señor, y mi vida también, para vivir creyendo lo que tú nos has hecho. Gracias por habernos hecho nacer de arriba, de tu Santo Espíritu, y por darnos esta vida nueva para vivir conforme a tu Espíritu, libres y puros de toda la maldad. Y gracias porque sobre todo no se puede pegar a nosotros, porque hemos muerto al pecado, pero vivos para ti. En tus manos encomiendo a cada uno, Señor, para vivir esta vida nueva, para que los frutos crezcan y crezcan verdaderos y fieles y permanezcan. En el nombre de Jesús, muchas gracias
por tener cuidado de nosotros y por enseñarnos. En tus manos nos encomendamos para seguir viviendo en ti. Amén. La paz y la gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de la Lamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.